Lograr impresiones fotográficas con tintas descarga en serigrafía se ha convertido en toda una tendencia, ya que se obtienen resultados con colores muy vibrantes y lo mejor de todo con un tacto cero. Bueno, pues si te gustaría imprimir imágenes de alta complejidad con tintas de descarga, este episodio es para ti, ya que resolverás temas como qué tinta utilizar, cómo pigmentar tintas de descarga, qué tomar en cuenta para las secuencias de color y demás trucos para dominar esta técnica. La verdad es que es un episodio bastante divertido y con información muy valiosa que estoy seguro podrás poner en práctica desde ya. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Printmasters. Bienvenidos a este podcast de Ninja Printmasters. Tenemos un tema bastante interesante que nunca habíamos tocado y se me hace muy importante que lo abordemos porque creo que está en tendencia, puedo decir, que es imprimir fotografías pero con tintas de descarga. O sea, todas las tintas que vamos a utilizar son tintas de descarga o lo que algunos le dicen full descarga, ¿no? Que todo descarga. Entonces, creo que muchos ya quieren hacerlo, quieren animarse a imprimir con esta técnica y creo que vale la pena pues empezar a hacer algunas recomendaciones, empezar también a conocer las diferencias y tener la base técnica muy clara para que, bueno, pues lo logremos, ¿no? Y lleguemos a un muy buen resultado. Entonces, lo primero que yo pudiera comentar es qué diferencias hay. Y bueno, perdón que no los presente, pero creo que ya nos presentamos todos en el capítulo anterior, entonces vamos derecho a la carnita, ¿no? Lo primero que me gustaría comentar es el mercado de la impresión de las fotografías full descarga, ¿cómo está ahorita? ¿Ustedes cómo me dirían? O sea, ¿qué tanto a sus clientes les atrae la idea de imprimir o de hacer un estampado donde sea fotográfico, pero que sea 100% descarga? O sea, con las propiedades, ¿no? que tiene este acabado, que es un tacto muy amable, buena transpiración de la prenda y colores muy vivos. Entonces, Iván, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en mi caso, yo te podría decir que esos trabajos yo los ofrecí a clientes que me pedían fotografías en Plastisol. De pronto, por el tema del material, de que iba a estar muy pesado alguna imagen, sobre todo algo que tuviera por ejemplo, todo un cuadro en color muy claro, sabes que va a llevar mucho blanco y esta playera va a ser súper incómoda. Muy pesada. Entonces, en mi caso, más que hayan llegado a pedirme o me hayan llevado una muestra de que, oye, quiero que me hagas esto, yo lo fui ofreciendo estratégicamente y poco a poco fue cuando ya empecé a dominar más las fotografías. Obviamente empecé con gráficos mucho más sencillos, ni hablar de que empecé con descarga en temas de vectores y plazas. Claro que se recomienda conocer el material en esas circunstancias. Te puedes desanimar si empiezas luego a hacer fotografías, pero bueno. Y después a tus clientes, después de ver el trabajo, ¿les gustó? O sea, ¿vieron la comparación o qué reacción han tenido? Claro, sí. Por lo general son clientes que tienen sus marcas y eso. Tienen cierta experiencia en acabados, qué les gusta, qué no les gusta. Y sí, la mayoría pues dice, está con ganas del tacto, qué bueno que antes me lo hacían en Plastisol y estaba muy pesado y así. Pero no todo, la verdad no todo, no abuso de eso ni quiero hacer todo en descarga. Repito, es ciertos diseños que convienen hacerlos así. Incluyen fotografías, incluyen cosas más sencillas. Ok, entonces tu cliente llega, no es como que te pida el tipo de impresión de descarga. Algunos sí, pero pocos. Pocos. Y ya tú dices, mira, pues te lo ofrezco en descarga para más placer, ¿no? Sí. Básicamente. Hashtag. Satisfacción. Okay. ¿Y a ti cómo te ha ido con eso, César? Pues yo creo que este tema va más para marcas emergentes, okay. Marcas nuevas. Me gusta porque eso. Porque ya clientes que han tenido su marca por mucho tiempo realmente se alejan un poquito de esto porque tienen muy controlados sus costos. Entonces, la verdad, la descarga sí es más cara por el tema de materiales, el proceso. del proceso, del conocimiento y todo eso. Entonces, tampoco se quieren meter mucho en eso, pero sí lo he visto más en marcas emergentes, o sea, nuevas marcas que quieren
hacer o entregar productos muy premium, yo lo he visto más en ellos. Ok. Sí, siempre, pues, más placer es más caro, ¿no? Placer, Eso es sí, desde claro. luego, ¿no? Entonces entiendo eso. A ti, o sea, y bueno, ¿a ti te lo piden realmente? Tengo unos clientes que sí, pero son clientes muy chiquitos. Igual lo mismo. O sea, Igual, coincides que por son eso. marcas emergentes, básicamente. No son marcas emergentes. Es el cliente. No es lo mismo que le vendas, por ejemplo, a Del Sol, que le vendas a Palacio de Hierro, ¿ves? Y le hacemos lo mismo. Ok. Pero Del Sol te pide 100% algodón y ahí sí te está pidiendo... Pues, Sí, porque esa es otra, ¿no? La importancia del textil, que sea buena calidad, con un buen teñido reactivo y que además sea 100% algodón, lo cual si ves el grueso de cantidad de textiles que hay en el mercado y ves las proporciones de 100% algodón versus 50-50 mezclas y 100% poliéster, está muy inclinado ya, creo, un poco más al sintético. No sé ustedes qué opinen, pero ya el 100% algodón ahorita, en comparación de hace, pues no te vas muy lejos, hace 10 años, yes. es muy, muy diferente. O sea, sí va más inclinado hacia la parte pues, del sintético. Pero bueno, al final es una alternativa que es muy atractiva, visualmente es muy bonita, tiene colores muy vivos y que pudiera ser para un mercado más exigente tal vez, ¿no? Más hacia la moda y todo esto. Y además con tal vez un costo más alto, ¿no? Y probablemente incluso hasta con un mayor margen para ti como impresor, porque estarías cobrando un poco más. Sí, es un poco más de trabajo, pero también necesita un poco más de conocimientos técnicos y que van implícitos en el costo, lo cual te da también una oportunidad de tener pues mejores ganancias en ciertos trabajos. ¿Por qué no? ¿No? ¿Cuánto crees que aumente el precio? O sea, para ti, ¿cuánto consideras que vamos a hablar el mismo trabajo entre Plastisol y descarga en porcentaje? ¿Cuánto aumentaría? Yo lo manejo sin hacer tanto cálculo. En manzanas, ¿cuántos serían? En promedio, yo aumento de 20 a 30%. Ok. Sí, me parece que puede estar apropiado para lo que se incrementa en tiempo y en experiencia y en control que debes de tener. ¿Verdad? Es más atención tal vez de un experto cuando otros trabajos se los puedes delegar a gente que pues tiene menos experiencia. Entonces, ok, sí. 30% más caro entonces. Descarga, bueno, full descarga, ¿no? Vamos a hablar de algo ya complejo, una simulación de color o algo así. ¿Sí? ¿Cómo ves? Porque es por eso y no por materiales, porque sí, inclusive los materiales no son más costosos. Yo creo que saldría casi lo mismo. Porque, por ejemplo, yo tengo ya toda la infraestructura. ¿Te refieres a costo? Ajá, en costos. Digo, si hablamos de costos, realmente la tinta cuesta 15% más, tal vez. No es nada. No es nada. Pero como yo ya tengo toda la infraestructura, pues me cuesta casi lo mismo. Y la tinta incluso gasto menos. Claro, pero el precio al cliente... Pues... Yo creo que hasta un 10, 15%, tal vez. Tal vez no tires a un 30%. Sí, no. Pero bueno, también por volumen, ¿no? Porque sí, manejas volumen muy alto. Sí, si hablamos que haces 100 piezas, ahí sí dices, no más, está complicado el asunto. Un 30% ¿no? Está bien. O sea, está bien. Yo también lo veo bastante bien. ¿Cómo ves, César? ¿Sí o no? Te veo muy triste. No, porque yo lo aumento 50%. Sí. Pero porque mi infraestructura sí es un poquito más complicado. Hay mucho calor donde yo estoy. Entonces lo tengo que tener mucho más cuidado. Entonces para mí es mucho más lento. Ok, sí. Y es interesante porque sí varía mucho respecto a la forma de trabajo, las condiciones ambientales. Digo, tú también estás en Monterrey. 45 grados, ¿no? Estás con condiciones un poco complicadas a veces de temperatura, ¿no? Entonces eso también puede ser complicado. Pero bueno, muy bien. Vamos al siguiente punto que pudiéramos hacer la anotación de que tenemos dos alternativas y que ya en el podcast anterior con Jesse de Matsui lo platicamos. ¿Ustedes qué preferirían? Y eso es muy interesante. Tengo el mismo estampado, el mismo diseño. Puedo imprimirlo base descarga más base agua o todas las tintas descarga. ¿Qué preferirían? Está bien interesante eso, ¿no? Sí. Porque si haces todas las tintas en descarga, lo que te sobra ya no va a servir. Exacto. ¿No? O sea, hay desperdicio. Sí, hay desperdicio. Y tu costo aumenta. Claro. ¿No? Y si lo haces
con base de descarga, o sea, la primera venta se descarga y los arriba colores, pues siguen sirviendo tus tonos. Claro. Digo, ahí es como un tema más de como que cuidar el costo tal vez. Sí, el de desperdicio. Así es. Sí, total. Ese es un muy buen punto. Pero, buen punto. Pero, ¿no crees que una base agua, al prepararla y al recuperarla, pierde algo de manejabilidad, güey? De hidratación. Siempre es mejor la nueva, güey, como quiera. Yo casi nunca recupero, aunque sean base de agua que no sean descarga. Evito... Pero porque ya va en tu costo, tal vez. Claro. ¿No? Y cuando no... Pues, no, pero si no va en tu costo y como quiera, la tinta va a tener problemas, güey. Sí, pero también considera que, por ejemplo, si tú haces menos piezas, no necesitas hacer tanta tinta, pero en un pulpo automático no puede ser tan justa la tinta. Tienes que hacer cantidades un poquito más grandes para poder correr perfecto. Olvidaba esa diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y comprendo, y sí es cierto. Pero por eso aumenta, sí o sí aumentar, porque también tienes que considerar la merma, güey. Sí, siempre hay merma. Incluso tienes que considerar no solamente la tinta que estás ocupando, los 3 gramos que estás ocupando en tu playera, sino al final del día. Yo, por ejemplo, cuando saco mis costos es como hago 1 kilo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y lo que se regresa es lo que, digamos que lo que no ocupé, okay. O no sé. Sí. Es porque en los marcos todavía te queda tinta. Sí, pero esa es pérdida. Sí, todo es pérdida, ¿no? Sí. Pero sí, eso es como que más aceptable todavía, a que pierdas más cuando haces un tono, por ejemplo, no sé, un amarillo, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Claro. Y así hiciste ¿cuánto? No sé, medio kilo y ocupases un cuartito, pues estás desperdiciando el 50%. Pero también ¿por qué prepararse tanto? Digo, un decir. Sí, un decir. No, para más placer. No, okay. Imagínate, es que, por ejemplo, tú en el manual, pues tú lo estás controlando. Sí. ¿No? Y en la máquina, pues acuérdate que la máquina lo está abriendo, ¿no? Entonces tienes que tener un porcentaje tal vez, no tanto más. No, pero sí es mayor. Sí es mayor. O sea, te abre cada que raseas. No es como que, lo abrió y agarras el raserito y... A ver, güey. Sí, güey. Sí, me imagino que podríamos decir que el cálculo del rendimiento de tinta es diferente manual automático, total. Sí. Sí, okay. Pero aún así yo pienso... Y además de que lo tienes más controlado, ¿no? El cálculo en automático que en manual. Sí. Bueno, y comparando el resultado visual de base de descarga más water-based con full descarga... Yo pienso que se ve... yo no respondí esa pregunta la primera. No, ya perdiste oportunidad. Ahí voy. Respóndelo. No, desde que hablamos con Jesse, la verdad sí me... Te cambió todo. Pues me cambió la perspectiva. Te veo muy cambiado. Te veo una persona nueva, de hecho, desde ese día. Sí, renací ese día. Sí. No, ese está bueno. Digo... Sí, para los que no han escuchado ese podcast y son joya. 2 que grabamos con Jesse, son una joya. Vayan a escucharlo si no lo han oído, pero bueno. Continúa. Entonces, ya viendo todos los beneficios que tienen los diferentes tipos de base agua, uh-huh. Yo sí preferiría meter solamente la base descarga y encima base agua, porque ya respondiendo a tu segunda pregunta, uh-huh. Podemos conseguir incluso mejores colores. Tonos. Las gamas tonal. En base agua que en descarga. O llega más fácil a los tonos. Más bien es como el tema de la igualación de color, ¿no? Que es menos complicada, ¿no? Que si lo hacemos en descarga, porque en descarga sí te requiere un aprendizaje de cómo funciona la teoría del color aplicada a la igualación y todo, pero con muchas variables, que en este caso es la variable del textil, y tienes que estar ajustando y ya se me pasó y ya se fue para acá y ahora ya se fue para allá, y a lo mejor tienes incluso camisetas de lotes diferentes y a veces se ven ligeras diferencias en tus tiradas de impresión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo, o desde mi punto de vista, pienso que a mí se me hace más vivo el color del full descarga. O sea, hay como poca diferencia, pero se me hace un poquito más arriba como la viveza del color. No sé tú qué piensas, Iván, pero yo pienso que, y creo que también es algo que valdría la pena comentar, no siempre puedes base descarga más base agua, porque hay veces que la circunstancia del arte se acomoda mejor para que tal vez 2 colores sean descarga y a lo mejor ya 4 base agua, ¿no? O sea, que no ser tan rígidos a lo mejor en decir, no, bueno, siempre base descarga neutro y después base agua. Sí, meterlo híbrido, ¿no? Ajá, a lo mejor dices una base natural y una descarga por ahí, algún difuminado que quieras que funciona perfecto para esa circunstancia del arte. Luz es algo que... Exacto, y a lo mejor después base agua, no lo sé. Sí, mira,
Sí, ese tema le tienes que dar varias vueltas para poder decidir. Yo creo que eso depende de cada caso de la imagen. Las imágenes totalmente mandan mucho. Porque hay que tomar en cuenta algo. Mire, por ejemplo, la separación de color, si tú pones blanco abajo y luego los bases de agua arriba, recordemos que, bueno, dependiendo de qué tipo de base de agua sea aplicada arriba, si tiene poder cubriente o no. Pero si es una que no tiene tanto poder cubriente, como va a ser en mallas cerradas, va a verse muy bien sobre el blanco, pero donde caen tramas en la playera sola, ahí pues no va a cumplir tal vez con su función, porque está sola, no tiene la base blanca. Entonces el resultado creo que podríamos definirlo como que las bases para ese tipo de separación, si la vamos a hacer, va a ser un poco más amplia o más saturadas. Más saturada para si lo vas a hacer así. Para que pueda soportar. Sí, porque por ejemplo, una comparativa ahora con el material Plastisol, las simulaciones de color blanco y los colores arriba, sí, el blanco le ayuda a los rojos, a los colores que son más vivos y más claros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, más vivos, más saturados y más de valor más alto, que son los más pasteles, o sea, más amarillos. Sí. Ok, pero también esos colores se salen a veces a propósito del blanco para hacer enriquecer de tonos la imagen, la simulación de color. Eso es lo interesante de la simulación de color. Claro. Jugar con el color, cómo se ve sobre blanco, cómo se ve sobre blanco y el otro color, y cómo se ve sobre playera. Claro. Para los tonos jugar sombras. Con el tono de la tela. Y ahí vamos a tener un problema como que, ay, güey, en la base de agua, esos tonos que yo quería que se fueran oscureciendo, pues no se oscurecieron, güey, se desaparecieron tal vez, porque la base de agua no se nota tanto si no tiene Entonces hay que considerarlo y preparar tu separación con una base especial para ese caso. De acuerdo. Ok, entonces yo creo que sería según el caso y cada quien, dependiendo sus circunstancias de impresión y su forma de trabajar en el taller, decidirá, porque también si no tienes a alguien o tú no estás tan familiarizado con la igualación de colores con descarga y te cuesta trabajo llegar a hacer esos ajustes de color y a controlar las opacidades de la descarga, pues, o sea, puedes llegar a invertirle demasiado tiempo y desperdiciar demasiado material. Entonces, tal vez por esa razón también pueda ser incluso un poco más eficiente solo hacer la base de descarga y luego base agua, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero quiero pensar que ya dependiendo del arte, dependiendo tu experiencia, la curva de aprendizaje que has llevado, pudieras hacer esos movimientos, ¿no? A mí particularmente me gusta la full descarga, creo que es muy bonita, es visualmente muy atractiva, tiene colores muy, muy vivos. Y bueno, yo creo que incluso pudiéramos jugar con cualquiera de las circunstancias, ¿no? Base descarga más base agua o full descarga, incluso a veces casi todas descargas y a lo mejor una o dos base agua por ahí, ¿no? También es interesante. Sí, el oscuro, vamos a decir, si es negro o si es un café oscuro o si es un marino, el que uso como de delinear, para que delinee, ese es base agua. Siempre lo uso base agua. Sí, bueno, es oscuro. Generalmente. O sea, si bien no es negro, el negro obviamente sería base agua, pero si es un café oscuro, si es un marino, base agua. Totalmente. Con eso es suficiente. Sí, no necesitas más. No. Totalmente. Y se aplica todavía otro también. Sí. Desde luego. Muy bien, listo. Bueno, pues ahí pasemos a la igualación de color. ¿Qué tips pudiéramos darle a los que dicen, ok, yo quiero hacer full descarga y listo, me voy a animar a hacer el tema de los tonos yo y voy a empezar a probar, ya sabes, que haga reacción y todo hasta llegar a los tonos báscula, que está pidiendo. ¿Qué piensan? ¿Báscula? Pudiera ser, porque, bueno, hay que entender también que dependiendo de la marca que estemos utilizando, pues hay sistemas de igualación, ¿no? Matsui tiene su sistema de igualación para descarga, pero seamos realistas, o sea, ya en la práctica el resultado no es 100%, o sea, puede acercarse, puede a veces no acercarse nada, pues ves que se acerca un montón, o sea, y tú tienes que meterle mano y ajustarle ahí, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Qué tips pudieran darle a todos para que funcione esto mejor? Sí, correcto. Número uno, y creo que es obvio, no te metas en eso si no sabes igualar en Plastisol. O si te cuesta si no sabes serigrafía. Si no eres serigrafista, ¿por qué estás viendo este video? Para ser serigrafista. O sea, no, pero... Regresas a nuestro video 1. Digo, ya serios de que si te cuesta, obviamente vas a tener una noción y eso si eres serigrafista, pero si te dices, no, yo soy malo para eso,
sería mejor y más fácil de estandarizar. No hacerlo. En base a agua. Pero bueno, yo, por ejemplo, con la descarga no uso, para la cuestión de uso báscula, evidentemente, para todos los aditivos y el activador y todo, pero en la pigmentación no la uso. Solamente cuando sea un tono que yo quiero es que siempre sea igual. Pero Claro a que sí, Pantone. claro que sí, pero como hago muchas imágenes distintas que no me piden reimpresiones ni nada, son nuevos, y que me dicen, no te voy a pedir otra vez, nunca O sea, hago no- anotaciones. No siempre trabajas como, digamos que a Pantone. No, a tapitas. ¿Cómo? A gotitas, güey. ¿Cuál fue la pregunta? O sea, no trabajas como a un Pantone en específico. Sí, claro. Pero no igualo con porcentajes. Sí, de hecho, yo soy muy apegado a manejarme con Pantones. Desde el Photoshop, estás con los canales Pantone y todo, y iguálalos, güey. Y no te muevas porque empieza a abrirse esa brecha de que hay más o menos, hasta que ya no se parece nada la imagen porque no respetaste los Pantones. En el tema de la descarga... Pero, sí es ¿cómo más complejo. mides? ¿Cómo mido? El color no, o sea, el pigmento no. Es a ojo, como preparo la plastisol y todo. No. Ok, sí, lo que dice me hace sentido y entiendo también como la curiosidad de David, porque y ese es justo el problema del punto anterior, que cómo estandarizas eso, ¿sabes? Porque vamos a suponer que en la Ajá, fórmula... sí, estoy hablando que no es Sí. nada para estandarizar. Sí, es que ese es el tema. Que, híjole, es que en el negocio tienes que buscar la manera de siempre estandarizar de una u otra manera los procesos, porque si lo dejas al expertise del igualador, dependes de esa persona y dependes de su experiencia y tienes probablemente ahí un punto crítico, ¿no? Que pudiera convertirse en un cuello de botella. Entonces, vamos a suponer que tienes el porcentaje de la fórmula, ¿no? Y que te dio el sistema de igualación de color y a partir de eso pesas con la báscula, Ok, pruebas, reaccionas y te das cuenta que la reacción no llega, o sea, más bien que el color no llega a lo que estás tú buscando, ¿no? Y entonces vienen los ajustes, ¿no? Tú no haces eso, o sea, tú desde el número 1 empiezas y tú a tirar este pigmento hasta que llegas al tono, ¿no? No te brincas, digamos, el sistema de igualación de color, pero bueno, ahí hay la cavidad de que tú tienes la experiencia del entendimiento del color y de cómo puedes ir llegando y ajustando y acercándote con base a tus pigmentos y a tu razonamiento de los colores, ¿no? Ok, y quisiera agregar algo. No quiero que se malentienda que estoy diciendo que no lo uso y que no lo recomiendo o lo veo. No, si eso dijiste. O lo veo Innecesario. Innecesario. No. Claro. Porque sí lo peso. Mi respuesta fue no en general, pero colores saturados, por ejemplo, quieres un rojo que tú dices, un rojo bien intenso que sabes que va a llevar bastantito rojo. Eso sí pero eso sí lo peso porque sé que va a llevar mucho pigmento para que y no sobrepasar el pigmento, el porcentaje. porcentaje recomendado, y ahí sí peso porque es un solo tono bien intenso. Pero los colores quebrados, los colores carne, todo eso son gotitas. Ahí no pesas. ¿Para qué lo pesas? No te vas a pasar jamás. Pero sí, no. ¿No has visto unas gotas más gordas que las? Sí, pero no te vas a pasar. Sí, pero no hay tanto placer. Okay. No hay tanta bronca porque tu cliente cuando llega al final dices, es el 173 y a lo mejor se ve bonito y ya, ¿no? ¿A eso te refieres tal vez? No. ¿Se refiere? No, yo sí me exijo llegar al Pantone aquí. Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo, corrígeme si me equivoco, es que tú al final la igualación es, ok, tienes una idea del porcentaje, evidentemente, y un tope de cuánto porcentaje. Porque, así es correcto. Sí, porque creo que hay que entenderlo así, ¿no? Que hay un punto donde puedes sobrepigmentar la tinta y entonces hay un riesgo de fijación, ¿no? Así es sencillo. Entonces, simple. Sabes que el tope es 5%, 10%, no lo sé, dependiendo la marca, etcétera, lo que tú estás utilizando. Tienes tú esa ya idea en tu cabeza, ¿no? Ya sabes que no puedes pasarte de eso. ¿Y entonces eso lo peso? tú haces ese cálculo mental de decir, ok, voy a
hacer un tono piel, ¿no? Entonces ya sé que ese tono piel pues lleva de entrada mayormente blanco, ¿no? Y de ahí va a llevar un poco de amarillito, un poquito de magenta o un poquito de rojo y ahí dependiendo del tipo de tono de piel, tú en tu mente vas tú y llegando, ¿no? 3 gotitas de amarillo, 2 de rojo. Ya te la sabes, güey. O sea, Sí, y cuidando el tope. Pero como yo no pigmento con blanco, yo uso la base de descarga blanca para lograr lo blanco. Claro. Por eso ya no estoy gastando cartuchos de pigmento permitido. Porcentajes. Así, ya nada más agrego color. Sí, y es muy poquito. O sea, muy poquito. Y entiendo. Y es que cuando haces impresión manual en descarga, la verdad es que a veces es gota, güey. Y puede llegar a incluso a ser, ¿para qué peso eso? O sea, si me movió 1 gramo, o sea, no es algo como... Sí, haces medio kilo tal vez, ¿no? Exacto. Un vasito de... Como son pigmentos muy concentrados, digo, dependiendo de la marca, ¿verdad? Pero como son pigmentos generalmente, cuando utilizas una buena marca, muy concentrados, como Matsui, por ejemplo. Claro. Tú le metes una gotita y la gotita pum, ya te movió el color suficiente. O sea, y le metes 2 y ya te fuiste. Pigmenta bien. Machín. Sí, total. O sea, ocupas para hacer un color el 3% o algo Exacto, así. sí. Y hay otras que ocupas hasta el 15, el 20. Sí, ¿no? totalmente. En los saturados. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, un pastel jamás va a pedir eso. Sí, no. O quebradito medio, así. Vamos a decir del valor medio, no. ¿A qué te refieres con quebraditos? O sea, ese es nuevo término no para limpio, mí. pues, un color no limpio, ¿no? Se le llama quebrado o sucio. Ok. O no limpio. Sí. Pero listo. Que está quebrado, ¿va? Que está hecho. El color piel, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es naranja y lo quiebras con el complementario y se hace más oscurito. En lugar de negro, ¿va? Que no se ensucie tanto. Ya está quebradito. Total. De acuerdo. Listo. Ok, bueno, entonces, primeras recomendaciones. Pues que la igualación de color hay que entender que va a requerir ajustes, va a requerir prueba y error, va a requerir paciencia y entender el círculo cromático, ¿no? El color wheel, ¿no? O sea, entender que para moverse para acá, ¿qué necesitas? Y cuáles son los colores dominantes. Y cuando te quieres acercar a los colores pasteles, pues entender que lo ideal es pigmentar sobre bases blancas, ¿no? En este caso de descarga, ¿no? Con algo de blanco, no 100%. Sí, no, evidentemente no el 100% porque pues, es raro utilizar el 100%, ¿no? De descarga, o sea, es muy complicado. Haces una base 50-50. Sí, total. Y ahí trabajas. Sí. Genial. Y ya de ahí pues empezar a hacer esas pigmentaciones, ¿no? Y en los colores muy fuertes, ¿no? Muy intensos, tal vez un azul rey, tal vez un rojo muy vivo o algo así. Entonces, entender que probablemente necesitamos mayor cantidad de pigmentación para llegar a ese tono, ¿no? Y ahí cuidar muy bien el límite. Sí, y evitar sobrepigmentar, ¿no? Que eso ya hablamos en el podcast con Jesse. Pasado. Entonces vayan para allá si quieren tener ese dato muy preciso. Muy bien. Y en cuanto a las secuencias de color, y solamente ya nada más para entender esto, porque cuando hablamos de secuencias hablamos de que cada color en descarga va a tener un nivel de opacidad o un nivel de poder cubriente. O sea, ¿qué recomendaciones tú podrías dar ahí, Iván, para que entender cuándo... ¿Cómo saber ahí la opacidad y cómo aplicarla para que tener una separación con resultados, como lo dijimos anteriormente, predecibles? Ok. Las cintas base de agua son muy translúcidas, ¿verdad? Sea descarga o sea la base de agua. Entonces, hay que presentar los canales con baja cobertura. Y si podemos subir un poco la opacidad o esperar un poco más de cobertura, si el color contiene blanco. Claro. Si tú estás trabajando con bases neutras, descarga, más pigmento, es muy translúcido. Y así te vas a ir. Sabes que no, es un color pastel, ¿verdad? Sabes que va a tener cobertura. O sea que el nivel de poder cubriente de una descarga, cuando se sobreimprime sobre otra, es directamente proporcional a la cantidad de base blanca que tiene en su formulación. Sí. Así es, va a cubrir más. Y entonces ahí tú puedes decir, sabes que ese tiene mucho, y desde la separación en Photoshop tú le vas a otorgar mayor solidez a ese canal y vas a ver que se cumple. Claro. Ahora, porque aquí pasa algo. Aquí no siempre conviene, o para aprovechar al 100% la ventaja de la técnica del material, que es
tacto super cero. Super cero. Super cero. ¿No? Doble cero. Sí. Okay. Me gustó eso. Tacto super cero. Ok. Tenemos que comprender que la multiplicación de color casi no se debe de usar. Multiplicar colores, impresión, flash y de nuevo. Ok. Como que aparte que pierdes más tiempo, pero... Como que darle doble vuelta a un color. Sí, doble vuelta a un color. No, entonces aquí... ¿Por qué lo menciono? Porque en el Plastisol estás imprimiendo y si no llegaste a la opacidad, no la calculaste bien en el programa, te dicen, pues multiplícalo para que cubra más. Pero sí, dale otro pase. Dale otro pase, pero con flash, para que realmente multiplique. Sí, lo secas y pones uno arriba. Porque si no, no se le llama multiplicar, sería nada más repetir pase. Sí, y entiendo. sí aumenta la opacidad, sin presecado sí aumenta, pero aumenta mucho más con flash, o sea, con presecado previo. Entonces aquí no se usa eso, o no se debería usar, siendo muy purista, dices... Oye, güey, está usando descarga para que no tenga... No tiene sentido. No tenga material y nada, y que no quieres que se sienta, güey. Pues, entonces calcula bien para que no tengas que hacer eso. Claro. Los pases sí vas a repetirlos, güey, porque a veces simplemente nada más para pasar el material por tu malla si no tiene suficiente tensión, si el hule rasero no es el adecuado, o tu técnica de impresión no te funciona de un pase. Es normal, no eres una máquina donde sí lo puedes hacer. Es normal cubrir... Dar dos. Con la primera lo pasas 70% y el otro 30% lo avientas con el segundo pase. Es normal. Pero multiplicar no. De acuerdo. Me parece muy, muy bien y es un buen tip, ¿no? ¿Y qué comentario entonces pudiéramos entender con base en lo que acabas de decir de la opacidad, el poder cubrirte y demás, para poder tener principios básicos para secuencias en descarga o en full descarga? ¿Qué recomendarías, Iván? Por ejemplo, yo cuando entré al tema de separación, específicamente de fotográficos en descarga, me voló un poquito la cabeza las posibilidades que el material te da. Decir, por ejemplo, yo antes de la descarga iba a separar para Plastisol y luego decía, ¿por qué hago tantas tramas? ¿Por qué no nada más meto una plasta de un rostro, el color piel en plasta y luego ya? ¿Por qué no? El tacto, güey. Claro. Es una separación no optimizada para Plastisol. Estarías tomando un atajo en separación, sí, porque tú estás poniendo ya el pleno piel y luego un maquillaje rojo, el tono que tú quieras, sombra, y ya, ay, le quedó con ganas. Sí, güey, pero ahí te cargo el tacto, güey. Y ya cuando uno se exige y dice, no, va a quedar chido y va a quedar con buen tacto en Plastisol. Estoy hablando de Plastisol todavía. Y ya te acostumbras a optimizar tus separaciones. Y el tacto lo mejor que se puede, digamos. Haces el esfuerzo. Porque tienes en mente que no abuses del material. Por eso son tramas. Ok. En descarga hay un quiebre. Y tú dices... aquí sí puedo meter la plastota del rostro de piel. Claro. Un atajo bien tremendo y ya nada más ahora sí lo maquillo con rojo, con la sombra, brillo, lo que quieras. ¿Por qué? O sea, por el material. Te puedes atascar con la base. Sí. Atascar con la base. Y eliminar tramas. Y también es recomendable eso porque eliminando tramas eliminas problemas en la práctica, en el proceso de impresión. Te lo estás poniendo más fácil. Menos tramas y mucho menos... no tan pequeñas y cosas así, porque tú ya tienes la base del color piel, volviendo al ejemplo de un rostro, y tú dices, nada más le degradé tantito rojo, güey, y luego el brillo y la sombra, y ya llegaste. Y en Plastisol no se podía por el material tan pesado, güey. Entonces yo aproveché ese recurso pensando en tinta de descarga y así separo. Yo estoy separando para descarga, tengo que estar pensando en eso. Pero ya te acostumbras, ¿verdad? Ya lo haces en automático. Claro. Es como cambiar de un vehículo a otro. Entonces, pero sí tienes que pensar diferente. Y también, otra cosa que piensas diferente en descarga, pues tú tienes la opacidad, pones la opacidad cuando quieres ver cómo se van a ver las sobreposiciones y luego tienes por acá, el mismo color que está sobrepuesto en otro acá, lo tienes en letras acá, en unos sólidos, en unos vectores. Pues ahí le cambias a ver cómo se va a ver el vector. Oye, se ve bien apagado. Ah, sí, güey, es que lo estás viendo para ver la sobreposición. Ponle 100% para que veas los vectores. Entonces tienes que tener en cuenta que son dos visiones que tienes que estar tomando en cuenta. Y eso es complejo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado... Pero esa es la característica de separar en descarga. Una de las características. Sí, total. Porque a mí me ha pasado eso que a veces olvidas, ¿no? Los porcentajes, porque alguno
tiene otra circunstancia y se te pasa y ya al final tienes un resultado no deseado, ¿no? Aguas, ¿no? Ya te ibas a ir para atrás. Listo, ok. Me parece interesante esto de las secuencias y de las opacidades porque creo que yo entiendo que mucha gente no lo utilice y que no sea una técnica tan común, pues porque entiendo la complejidad y que te hace muy lento el proceso. O sea, en el sentido de que entre que igualas el color, entre que llegas al tono y entre que pues tienes esas complicaciones con la reacción de la tela, pues puede llegar a ser un poco más lento, ¿no? Y eso entiendo que muchas veces para tu forma de trabajo y demás, pues pueden no ser la mejor opción para tener los mejores costos, ¿no? Pero bueno, ya viendo el resultado, pues te das cuenta que también es muy agradable y que hay mucha gente que lo desea, está dispuesto a pagarlo y bueno, ¿por qué no? Puede ser un negocio también interesante poder dominar esta técnica. De hecho, yo lo veo como que si la dominas, y yo por eso me quise echar un clavado, no les puedo decir especializada porque me falta mucho camino por recorrer, pero sí hacerlo para diferenciarte de otros talleres que dicen, no, pues ni descarga aplico, y, oye, y fotográfico, pues menos. Entonces, ¿para dónde va a correr el cliente? Claro, totalmente. Listo. Bueno, ya para empezar con la técnica y con esto ya irle dando estructura y información práctica a todos para que puedan ya empezar y decir, ok, esto me va a funcionar y por aquí puedo ir. ¿Qué recomendaciones pudiéramos dar en cuanto a la técnica de impresión se refiere? O sea, de pasando, que ahorita lo vamos a comentar, rasero, o sea, tipo de rasero, dureza de rasero, mallas y técnica de impresión incluso. O sea, yo recomiendo tal ángulo, tantos pases. ¿Cómo les ha ido? Sí, es un tema completo hablando de descarga, la impresión. Y que es muy diferente al plastisol. Y que tiene su forma, que si no que no es otra vez, que no es opcional. El material tienes que trabajarlo de cierta manera, si no, adiós. Siempre escuchamos, bueno, yo menciono mucho en los cursos de... No, compañero, no estás bajando bien la tinta, no limpiaste bien el marco con el rasero, hablando de plastisol, y luego, no, pues ahorita le doy otras dos y ya lo limpio. Bueno, ahí olvídate, o sea, ahí tienes que tener una buena técnica de impresión porque eso no es opcional. Vas a saturar, güey, o vas a explotar, o vas a escurrimientos o algo, si abusas de los pases, o si abusas de las inundaciones. Entonces, esto tiene que estar depurado completamente, te lo exige el material. Ok. ¿Verdad? ¿Cuántas inundaciones, cuántos pases y a qué ángulos recomendarías entonces, Iván? Bueno, también hablando preguntaste del hule. Yo uso por lo general en 70, me parece bastante cómodo para trabajar base agua. Inundaciones, lo ideal o mi estándar sería, y lo que quisiera que quedara para tiempos y eso, cubrir, o sea, entintar o inundar y dar 2 pases. Ese sería como que yo lo que buscaría como mínimo. No buscaría el un pase. ¿Con qué ángulo? Bastante recto el ángulo. O sea, 80 grados. 80-85 grados. Donde no brincote el rasero casi, pero también depende del mango del rasero que estés usando. Claro, sí, total. Porque hay unos que tienes que inclinar más. ¿Y qué tanta presión? La necesaria para limpiar bien el marco. Sí, para hacer buen contacto y que te asegures que no queda tinta en la malla. Exactamente. ¿Y qué mallas? Mallas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la de... por ejemplo, a 38 LPIs. Te aguanta la 77 esa lineatura, güey. Claro, sin y problemas. También es otro tip para decir, por eso usas esa lineatura para usar y te la aguanta la malla 77 bastante cómoda para descarga y base agua. Totalmente. ¿No? Sí, de hecho sí. Y bueno, pues ahí es donde compensas, ¿no? Malla, LPI, y a lo mejor dices, ok, probablemente bajo mi LPI y no tengo la súper alta definición, una aceptable para que tenga una muy buena percepción o un buen resultado óptico de fotografía. Pero a veces el subir las mallas probablemente también te implique más pases. Sí, y más fuerza. Entonces, porque hay algo que también es importante que entendamos de cómo el flujo de la tinta es muy diferente con el plastisol y con la base agua. El plastisol se queda por encima de la prenda, o sea, por encima del textil, y la base agua penetra en el textil y se incrusta en las fibras. Es como teñir prácticamente el textil. Entonces, en el plastisol,
a no ser por la consistencia a veces de la tinta, no necesitas realmente tanta presión, ¿no? En realidad simplemente es como dejarla por encima, ¿no? Tú nada más le ayudas a la malla a hacer contacto con el sustrato para que, bueno, se pueda transferir esa tinta, ¿no? Pero en la base agua, corríjanme si me equivoco, pero al menos yo así lo veo y así lo entiendo porque así lo he vivido, necesitas tener un poco más de presión para que esa base agua no solo se va a quedar, claro, por encima, pero también va a penetrar dentro de la fibra. Entonces, si tú utilizas a veces presiones muy bajas, evidentemente no llega como a penetrar en la fibra esa base agua y no logras como que tengas un color muy vivo y con la saturación que estás buscando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí valdría la pena pues encontrar la técnica adecuada. Yo pudiera compartir lo que dices, a lo mejor con una malla 77, ¿no? Está hablando de hacer una inundación y dos prints, 2 pases, ¿no? Y bueno, con una presión suficiente, como dices, para dejar limpia la malla y entonces tener un buen resultado. Pero si fuera en una malla 90 o una malla 120, tendríamos probablemente que cambiar un poco eso, porque no necesariamente con 2 pases creo que quedaría bien. Yo creo que pudieran ser 2 o 3, pero yo cambiaría los ángulos, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo probablemente, también dentro de cursos y eso, he tratado de experimentar como dándoles diferentes instrucciones a veces, como para intentar saber cómo también se les facilita a las personas aprender y cómo lograr un buen resultado. Porque una cosa es cómo tú lo haces, ¿no? Y otra cosa es cómo es más fácil, ya en general, ver cómo se facilita ya al resto de las personas o a alguien que no eres tú, ¿no? Y a mí me parece muy interesante hacer una técnica donde tú primero haces una inundación y tu primer print lo haces con un ángulo más cerrado. Estamos hablando de 45. ¿Me explico? Eso hace que llene suficiente tinta que haya más depósito. Más depósito de tinta. Llenes muy bien el textil y se comporta muy diferente al plastisol. El plastisol, cuando tú saturas el punto o cuando tú imprimes, el punto tiende a agrandarse, que es la famosa ganancia de punto, el dot gain. Pero en el water based o en la descarga es al revés, que es justo también lo que Jesse lo comentó en el podcast anterior. En la base agua, al contrario, se encoge un poco. Entonces yo, para compensar eso y hacer que la gente, cuando están aprendiendo este proceso, sea mucho más fácil, es primer print, cierra tu ángulo. Segundo print, ya vete a un ángulo un poquito más abierto para lograr también ese detalle que estás buscando y no perder esa definición, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí. De hecho, se parece a algo que también hemos intentado en el taller. Puede ser con base agua o también con plastisol. Funciona tu principio de antes de imprimir, cargar más la malla, aventarla un poquito. Y eso también se puede lograr un poco variando lo que comentas, con inundar como que a propósito bien generoso, como que hasta con cierta presión y como queriendo imprimir. Entonces cuenta que sobrecargas la malla con madre y entonces te baja. Sí, porque funciona muy bien eso. Sí, porque por ejemplo tú el float bar en el automático, ¿tú cómo crees que funcione mejor o qué diferencias notas con base agua y plastisol? ¿Contacto cero? ¿Contacto ligero o con ligera presión? ¿Cómo tú manejas eso? Ahora sí que al ras. ¿Sabes? Porque al llegue. Al llegue, sí, porque de por sí... Acércate un poco al micro. De principio yo traigo más tensión, ¿no? Okay. O sea, anda bien preocupado, güey. Sí se nota. Sí, bueno. Entonces, de principio yo traigo más tensión. O sea, yo puedo transferir la tinta más rápido. Sí. ¿No? Por la malla, sí. Por la malla, porque traigo más... Güey, traigo un chingo de tensión. Entonces, se nota tu estrés. Entonces, yo no necesito como recargar tanto el contrarrasero, ¿no? El float bar. No, a diferencia que... Sí, porque tú manejas la máxima tensión que soporta la malla, ¿no? O sea, yo trabajo a tensiones altas. Entonces, como ya está abierta mi malla, pues no necesito recargarme como tal vez a lo mejor hasta en un plastisol. Claro. ¿No? Porque ahí sí voy a encharcar. Sí, totalmente. Y voy a reventar los puntos, incluso voy a encharcar. Pero feo. Sí. Entonces, eso es lo que yo haría.
O yo lo que hago normalmente. Sí, al llegue. Ajá, al lleguecito. Sin mucha presión. Sin mucha presión. En la inundación, ok. Sin un tacto, o sea, que veas que está realmente inundando, ¿no? Porque no tiene caso que cubra, pero no inunde. Sí, o que en algunas partes no cubra de la misma manera y no sea homogéneo. Pero ¿qué es la inundación? O sea, que entre la tinta... Porque incluso Bill, en un artículo que publicó, lo menciona bastante. O sea, que la inundación es muy confusa. A veces creen que nada más inundar es... taparlo. Ajá, tapar con tinta de la parte de arriba. Pero untar. Ajá, exacto. No, tienes que llenar la malla, el espacio que tú tienes en los túneles que están dentro de las mallas. Eso sería inundarlo, ¿ves? Llenar esos túneles de tinta. Pero pues por eso te digo, si yo tengo trabajo mi tensión alta, es más fácil inundar, incluso a trabajar a menos prints que hacerlo con tensiones muy bajas, donde los hilos están muy, muy cerrados. No, inclusive, pues también hay que mencionarlo. Hay impresiones que te piden no inundar para no saturar. A veces que te metes en broncas de que se me está saturando el rojo o algo. No inundas. Bueno, pero eso es porque está mal la separación. Sí, definitivamente. Pero ¿quién no ha estado en ese punto? No, que pasa. Que no te quiere regresar al proceso del positivo. Pero fíjate que aunque omitas la inundación o la carga de la tinta porque se te pasó la mano en la separación, aún así llegas a tener esas ligeras saturaciones entre impresiones y no es como con el mismo resultado de calidad que si lo hubieras hecho o los hubieras compensado correctamente en la separación. Definitivamente, pero baja un poco y te ayuda, sí, definitivamente. No, incluso ya ves que yo cambio de float bar y cambio a raseros. Meto raseros para tener mejor control de inundación. Entonces, esos son como tips o técnicas, ¿no?, que vas metiendo uno. Claro, sí. O sea, en vez de utilizar el float bar tradicional de aluminio, le metes un hule. Así es. Sí. Para dejar más. Sí, para tener más placer. Para más placer. Tenerlo más controlado el placer. Okay. Sí, eso es. Está bueno. Eso, digo, por ejemplo, eso yo lo he ocupado mucho como para hacer HDs o cositas así. Sí, porque necesitas que inunde perfecto. Perfecto, ¿no? Y además, hay veces que la plantilla está demasiado engrosada o micrada, o como le quieran llamar, ¿no? Gordo. Porque... ¿Cómo? ¿Gordo? Bueno, puede ser. Y necesitas rellenar eso. Sí, y a veces una aplicación de inundación no es suficiente. Así es. Entonces entiendo por qué. Yo lo meto con un rasero y inundas perfectamente bien la parte que tienes que inundar. No es como que sobrepones la tinta, ¿no? Claro. Eso es muy importante y como dice César, creo que fue algo muy, muy certero lo que dijo, ¿no? Sí, y sobre todo también que le metes tantita presión al float bar y con alta tensión. Sí, no. Y rompes las mallas. Facilito. Listo. Ok, entonces, pues vamos a concluir. Yo creo que están muy similares las recomendaciones, ¿no? Y creo que las que estás dando me parecen bastante buenas, bastante prácticas, bastante... yo tengo una pregunta para Iván. A ver, venga de una vez, porque te veo muy triste hoy en este podcast. ¿Quieres un número? ¿Un curso? No. Bueno, hablando de cursos, estaba platicando con Iván a ver si armábamos algo para más adelante. Sí. Y para la gente que quiera aprender full descarga, lo estamos conversando, lo estamos diseñando y demás, pero que se animen y aquí juntos vamos a armar algún tallercillo para que hagamos pruebas, pasemos por el tema de la separación, hagamos una separación juntos con todos aquí en el laboratorio de nuestras instalaciones de ITTex, de Ninja Print Masters. Incluso si da tiempo lo corremos en la máquina automática, lo matemos en manuales, o sea, tener toda la experiencia completa de cómo se maneja. Entonces, igual y más adelante, yo creo que ahí estaremos publicando, ¿no? Sí, para que estén al pendiente. Para que estén al pendiente y nos sigan ahí en las redes. Pero bueno, a ver, estoy muy preocupado por tu depresión. Venga, depresión, César, el día de hoy. Sí. A ver, este está tensionado. Este está tensionado, güey. Estás apagado. Y aparte, Este está retensado. Y tú estás deprimido. A ver, ¿qué está pasando? Andamos tristes, ¿verdad? Sí, no. Y güey, el aire acá atrás, güey. Pero ya le bajé. Venga, César. No. Comentabas que cuando haces separaciones descargas, haces ciertos atajos, ¿no? Pero, sí. ¿Cuáles son tus consideraciones para las secuencias? Para las secuencias. Yo siempre he trabajado... Por ejemplo, si metes... ¿Te refieres en cuanto a las tonalidades? Ajá. Yo siempre del más claro al más oscuro. ¿Es lo que preguntas? ¿Del más claro al más oscuro? Aparte.
Pero hablando, por ejemplo, el caso de la cara, ¿no? Que metías un... Piel. Mejor ponle un caso práctico, pon un ejemplo. Por ejemplo, el mismo caso que estaban platicando, ¿no? El de la piel. Que en Plastisol no ponía una piel plana porque pues quedaba muy pesado, ¿no? Okay. Sí. En descarga sí lo hace. Sí. Pero cuando haces ese tipo de cosas, ¿cómo piensas tus secuencias? Es así, es piel, tinta número 1, piel. Piel amarillo, rojo, blanco y sombra. O sea, en términos generales, para lo que participa en la piel. Tono piel neutral, le das el rubor con el rojo, luego el amarillo, tiene tonos también. El oscuro no tiene que ser, no tiene que ser necesariamente negro. Puede ser un café, dependiendo o un rosa sucio. Dependiendo de la temperatura del rostro, del color. Y ya, pero en ese orden. Piel, amarillo, rojo y voy del más claro a más oscuro, si se dan cuenta. Bueno, se entiende que el piel por lo general sí es más claro también. Y el blanco lo uso de arriba. Nada más. O sea, no lo uso. Blanco arriba es más placer, ya habías dicho. No, de brillo. Por las luces. Sí, claro. Los highlights. Fíjense, está bien extraño, pero yo en Plastisol toda la vida blanco de base, güey. Y rara vez uso un blanco top. Pero en descarga, el material me fue susurrando al oído si lo puedes hacer y cambia el orden y todo. Pero eso es como un pequeño demonio que se metió ahí, güey. Sí, no, y ahí lo traes todavía. Sí, no. Yo siempre he utilizado un blanco de refuerzo. Bueno, es que pudiéramos hacer acotaciones de decir, bueno, no es lo mismo un blanco de refuerzo que un blanco brillos, que un blanco no sé qué. Pero bueno, al final es un blanco que vas a tirar al final y te va a ayudar, ¿no? Entonces yo lo utilizo mucho, un montón. Casi 90%, ya sea blanco top. Sí, total, ya sea Plastisol, ya sea water based o ya sea descarga. Yo normalmente bueno, pero una pregunta. Obviamente depende también qué tan necesario es, pero generalmente sí. Una pregunta. En fotográficos descarga, la base tú la usas abajo, blanco. No siempre. Pues es que depende lo que te exija el diseño. Sí, correcto. Pero, por ejemplo, eso que menciono yo de la construcción del color de piel en la secuencia que acabo de mencionar, tú no lo haces así. Tú dices... Sí, también. Sí, claro. Okay. Sí, funciona perfecto. Okay. Sí, claro, porque cuando te das cuenta que en un rostro la mayor parte del área o el color dominante para formar ese rostro es un tono piel... ¿Para qué lo vas a tramar todo? ¿Para qué le pones un blanco abajo y luego el piel si estás utilizando descarga? Te puedes ir derecho a darle esa plataforma de color y sobre ese maquillar el rostro. Sí, perfecto. Es una lógica pues muy clara, ¿no? Que pudiéramos ahí tener como coincidencia. Listo, perfecto. Ahora vamos a regresar un poquito a la técnica porque seguramente mucha gente te va a decir, ok, bueno, ya, pero son fotográficos, me estoy yendo a mallas un poco más cerradas y siempre está la complicación de que pues estoy en la azotea de mi casa o vivo en Monterrey y hace un chorro de calor. ¿Qué consejo les pudieran dar para el tema de la hidratación y el control durante la producción con estas complicaciones ambientales? Utilizar... Primero unas cheves bien frías, ¿no? Sí, me imagino. Que no falten. Que no falten. 45 grados. Oye, ¿y si tocas mucho esa rola ya, güey, o qué? No, de repente la usan para videos y cosas así. Para TikToks, pero fuera de eso. Así que tú pases por un lugar y que sea todo lo que da. Nada más en tu casa, en tu taller, güey. Ok. Estábamos hablando de el manejo para el control. De hidratación, sí. ¿No? Primero, pues sí, utilizar los aditivos que te ofrezca tu proveedor en la marca que utilices para ese tema de hidratación. Mantener tinta fresca, no echar demasiada tinta, no traer tanta tinta ahí porque se va a empezar a echar a perder. O simplemente a espesar. A todo se hace, ¿no? Sí, luego hay problemas, ¿no? Entonces... ahí es sí o sí vas a estar agregando, ¿no? Sí, no, y evitar los cambios de tono, sobre todo durante la producción. También, porque mayor, ya más seco o más deshidratado, oscurece el tono, ¿va? Entonces, eso, utilizar los aditivos y el control de poco a poco. Uses lo que uses, aunque le pongas los mejores aditivos o todo, tienes que aplicar la tinta poco a poco para que te de poquito en poquito. Sí. Es eso y los pases, por ejemplo, la inundación, no dejarla. Okay. Cuando vas a dejar de trabajar la pantalla por un cierto tiempo. Buen punto. No vas a dejar cubierto
porque es cuando se bloquean más. Exacto. Entonces vas a desbloquear bien, o sea, limpiar bien. Limpiar bien, como habíamos dicho. Y cuando vayas a volver a usar esa pantalla, ahora sí tienes que tener una inundación bastante... Si es con tinta nueva, mejor. Con Sí, tinta más fresca. Más generoso también. Ajá. Y entonces probablemente la primera impresión que vas a continuar, después de haber dejado de utilizar un tiempo esa malla, le vas a tener que dar a lo mejor otro pase extra para que se destape y continúas ya. A veces hasta con un poquito más de fuerza, ¿no? Sí, con fuerza. Porque sabes que es la primera después de que estuvo en reposo. Totalmente. Después continúas normalmente. Entonces, eso sería una cosa que es bien importante y que muchos te pueden decir, sí, está bueno. Pero no lo hagas, a ver cómo te va. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, muy, muy buen tip. Sí, totalmente coincido. Creo que un error muy común es tener ahí dejar la pantalla ahí con un montón de tinta, ¿no? Embarrada, con la finalidad de que, bueno, pues como es más tinta no se seca, ¿no? Y que probablemente en algunas circunstancias te funcione si no hace demasiado calor y si es corto el tiempo. Y si es corto el tiempo. Y si también la viscosidad de tu tinta descarga no es muy baja, porque ese es otro tema. Se tira. Se empieza a chorrear. Entonces no es una recomendación dejar toda la cobertura o la inundación puesta, porque pues sí puede llegar a ser prácticamente muchas de las descargas que por lo general van a ser muy líquidas, y si tienes una malla abierta y haces eso, sí o sí se va. En una 90 ya se tira feísimo, sí. Y qué bueno que lo mencionas ahorita de la consistencia de las descargas y la viscosidad, porque también es algo que debemos entender o tener muy claro. No todas las descargas que hay en el mercado nos van a funcionar para hacer fotográficos descargas. Correcto. La descarga necesita tener una consistencia mucho más líquida que le permita poder pasar fácilmente por unas mallas más cerradas, que ya estamos hablando de 77, 90, 120. Entonces es muy importante que entender eso, porque hay veces que, o al menos lo que más me han consultado es que no pasa, no baja. Y cuando me dicen qué descarga tienen, bueno, pues no es una descarga que esté diseñada para trabajar en esas condiciones, ¿no? En esos gráficos. En esos gráficos. Ajá. Entonces es muy importante saber. Y creo que en México, yo me atrevería a decir, y no por hacerle promoción a Matsui, pero la verdad es que todos aquí utilizamos, creo, Matsui para estas condiciones. ¿Por qué? Porque es la única descarga que hay. Bueno, dentro de todas las descargas tienen una descarga que es la que nos funciona perfecto para poder imprimir con mallas cerradas y poder lograr estos fotográficos. Fuera de eso, puede que haya muchas complicaciones porque generalmente la descarga no está diseñada, la de la mayoría de los fabricantes, para trabajar bajo estas circunstancias, ¿no? Entonces, también para que lo anoten y lo tomen en cuenta. Entonces, cuando utilizas esta descarga para mallas cerradas, es una descarga muy líquida. Entonces, si tú, como bien dijiste, Iván, si tú le pones mucha tinta al marco, bueno, eso es un batidillo, se te va a empezar a escurrir, se va a complicar muchísimo, ¿no? Y bueno, también el hecho de ir colocando poco a poco es, creo yo, un principio perfecto para ir haciendo la impresión, ¿no? No, y te va hidratando. La misma tinta te va hidratando la tinta que tienes en el marco. Sí, total. Entonces, creo que también mencionamos, bueno, Jesse menciona en el capítulo de Matsui bastantes tips acerca de eso, que yo creo que sí, es imperdible, y vayan a verlo para que vayamos teniendo mayor control, ¿no? Bueno, me gusta. Ya nada más para cerrar, ya estamos en la parte final. ¿Qué recomendaciones tendrían? Y ahí me gustaría también que hicieras esas anotaciones en cuanto a tipos de emulsión, tensiones y mallas ya como para preprensa, pensando que voy a hacer este fotográfico de descarga. ¿Y qué tendríamos que tomar en cuenta? ¿Yo? Lo que quiera. A ver, Iván. A ver, pues ya vi que no quieres. Yo creo que lo primero es una buena emulsión, ¿no? O el tema de la emulsión para la descarga, yo creo que no acabamos. No alcanzamos. Yo sé, pero rápido. No entremos en temas de marcas y pases y eso, pero yo creo que empezaríamos con una buena emulsión. Una emulsión que te soporte. Sí, que te base soporte agua. la descarga, ¿no? Porque es un poquito más agresivo tal vez y que la emulsión se va a ir desgastando, ¿no? Tener un buen marco bien preparado, yo pienso que una buena tensión. La más alta que puedas. Lo más que puedas tener como más estable, ¿no? Ok. Porque si hablamos de tensiones altas, puede que no sean tan estables, ¿no? Ok. Yo de acuerdo, sí, tienes razón. Yo me iría por más que tensiones altas, me iría por tensiones estables. Estabilidad, así es. ¿Por qué? Porque ya no trabajaríamos a 2 prints o a 3 prints, ¿no? Claro. Porque yo sí he visto de que varios videos en los que
imprimen. Sin decir nombres. No, sin decir nombres. Donde a uno le dan 2 print, a otro le dan 3, a otro 4. 5, 6, ¿no? Ajá, sí. ¿Te acuerdas de otro que te dije? Y entonces, eso no está padre, porque si se hace simulaciones y en descarga y no vas a tener como la repetitividad de la primera camiseta a la 5, la 10, la 13. Además, qué cansado, ¿no? O sea, el tiempo. Sí. Entonces, yo creo que si controlamos un buen marco, empezamos súper bien, con un buen marco. Listo. Entonces, un buen marco con una emulsión que soporte base agua. Yo podría recomendar o agregar ahí de doble curado. Funcionan muy bien. Generalmente casi todas soportan bien la descarga en producciones de bajas a medias. Entonces, pudieran ir derecho por ahí, ¿no? ¿Y qué me dirías en cuanto a los pases de emulsión? Así como tip. Pases de emulsión. En Plastisol puedes simplemente dar uno. Si quieres, no pasa... Si no, ni uno. No hay mayor... No 2, o sea, no 2, sino que es opcional si quieres. Pues uno a la de emulsión, ¿no? Pero aquí no. Aquí se recomendaría a ambos lados, pero cuidar mucho que la película de emulsión quede muy delgada nada más. Sobre todo si va a hacer tramas, ¿verdad? Para evitar problemas del grabado. Muy, muy, muy delgada. Okay. Y la emulsión, el tema de que mucha gente, así rapidito, que el temor o la precaución que toma con la emulsión nada más dice que no se caiga, que no se borre el dibujo. Pero casi nunca he escuchado que hablen del tema de que también esté bien el proceso de grabado y secado, de secado de la emulsión. Después, si la usas rápido, la tinta va a remover la emulsión claro. Y no la va a tumbar. Se va a combinar. No la va a tumbar, se va a contaminar. Se va a combinar y se va a tapar todos los detalles. Pero claro. no porque... Y luego vas a empezar, no, preparé mal la tinta y eso. No, es que... Estoy salado. Viene de preprensa. No dejaste el tiempo necesario o no deshidrataste completamente la emulsión. De acuerdo. Para que no te suelte nada y no te contamine. De acuerdo. ¿Y allá, tú por ejemplo, endureces tus mallas? No. No es necesario. Porque los hilos que hago no son tan grandes. Son en descarga. Hemos hecho de 100, 200, yo creo, de un solo gráfico. Entonces, no te ves con la necesidad. Nunca ha sido necesario. Sí, no. Ese fantasma desapareció. Esa preocupación de que, oye, se vuelan. Y por una buena emulsión y sin endurecer. Listo. Perfecto. Bueno, pues yo creo que con esos tips están buenos, ¿no? Listo para que se arranquen. Y ya para cerrar, ¿ustedes qué me dirían? Porque hay algo que vale la pena hacer notar en el tema de full descarga, porque siento yo que, como lo mencionamos al inicio, la complejidad del tema de la igualación, prueba y error, la separación de color que te requiere también otro tipo de entendimiento. Lógica, sí. Otra lógica, otro conocimiento, otra experiencia. Hace que obviamente se reduzca la cantidad de personas que puedan ofrecer este servicio, lo cual me queda claro que es una oportunidad también, ¿no? Creo yo, para algunos talleres que quieran pues entrar también a otro tipo de mercados, con otro tipo de clientes, tener incluso mayores ingresos, ¿por qué no? ¿No? Pero que vale la pena decir o hacer la balanza o comparación en que ya podría hacerse un poco más, digamos, artístico o artesanal ese proceso versus el proceso industrial, ¿no? Más estandarizado, más no tengo tiempo de hacer tanta prueba y error y estar ajustando tanto. Y ese equilibrio, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que sería factible, a pesar de lo que ya comentamos? Digo, seguramente ya lo has vivido ahí en tus procesos, pero ¿qué tan factible tú ves que la impresión full descarga, por todo esto que acabamos de comentar, realmente sea viable ya a nivel industrial? Sí, es viable. Hay muchas marcas importantes que trabajan igual con puras descargas. Okay. ¿No? Entonces, no es como dice, que siempre es para un nicho muy chiquito o para una marca muy chiquita. Hay marcas que son muy grandes que solamente trabajan ya sea con base aguas, con descargas. Aquí tenemos el claro ejemplo de una marca mexicana que es iWay, por ejemplo. iWay. Que mayormente es full descarga, todos los diseños, ¿no?
Converse también, por ejemplo. Converse lo hace mucho también. Entonces, hay muchas empresas, incluso hasta que combinan hasta con silicón y varias cosas medias locas, ¿ves? Entonces, realmente... ¿Y el reto cuál sería entonces? Porque entiendo que el tema de la estandarización, por la complejidad y por la experiencia, ¿tú dónde lo verías dentro del ámbito industrial? El reto... Para lograr esto, o sea, para realmente hacerlo con automatización. La verdad es que hay que sistematizar todo, ¿no? Entonces, cuando sistematizamos todo, podemos llegar a controlar y podemos llegar a medir. Claro. Entonces, para una empresa más grande o para hacer algo más grande o más estructurado, siempre hay que tener todo bien medido. Entonces, ese es como el reto de llegar, ¿no? Tener todo bien controlado. Sí, y pudiéramos agregar que ya en temas, incluso de un taller pequeño, no necesariamente uno muy grande, a pesar de lo que dijiste tú, Iván, de que no pesas así como tan preciso el tema de los gotitas que uno le va poniendo en la igualación, yo creo que sí sería importante buscar la manera de hacer esas bitácoras. Porque hay muchos colores que la verdad se repiten. O sea, entiendo que cada diseño es una historia diferente y entiendo que va a haber siempre colores diferentes, pero sinceramente hay tonos que ya sabes que jalan y jalan bien y para tus simulados de muchas circunstancias, ¿no? O al menos ya cuando estás tienes el suficiente tiempo de experiencia en eso, te das cuenta de otra vez el azul 299, otra vez el 102 y ya sabes. Pero, ¿no? O hay veces que ocupas un amarillo y sabes que lo acabas de usar en un diseño anterior y a propósito lo pones. Porque dices un amarillo limón, un amarillo limón en general. Claro. Dices, ¿para qué vas a poner el 123, güey? Mejor. Sí, ya lo tengo ahí. Sí, entonces, ese es de lo sí, que exactamente. hablas. Entonces, yo creo que ahí algo que al menos yo creo que sí es importante es hacer esas bitácoras. Decir, bueno, yo llegué al 102, a un buen 102 con esto. A lo mejor pudiera parecer, tal vez para ti que tienes mucha experiencia y que para ti es muy fácil llegar a ese tono, decir, bueno, pues es una gotita y esto y dos gotitas y eso. Pero para que puedas al final delegárselo a alguien más, decirle, mira, yo tengo estas ya tonos muy comunes que los formulo así y con eso partes. Sí, mira, y repito, yo al decir que no lo hago, también podría agregar, quisiera hacerlo. Pero como que me la doy de que nada, para que me lo puedo ahorrar el tiempo, mejor hago otra cosa. Mejor tapitas. Pero sí lo recomendaría. Sí, fíjate. Definitivamente lo recomendaría. Claro, totalmente. Claro. Es que acuérdate que no puedes controlar algo que no puedes medir. Entonces, imagínate una de esas. A lo mejor ya lo tienes bien controlado, ¿no? Pero ese es un rojo. Y te faltaron 5 playeras. Y vuelve a ser el mismo tono. Exacto. No, y acuérdate, ¿Y si no estás? Y acuérdate que mencioné en los estándares y en los saturados, yo ahí digamos que sí podría hacer una anotación. Y sí, fue cuando salió el tema de los quebrados, cuando están muy, muy raros los tonos, que nada estándar, ahí es donde no. Sí, entonces. Por términos generales. Yo creo eso sí es como algo que yo recalco mucho, ¿no? Mi celular. Ok. Okay. Que realmente todo lo llevemos muy controlado. Claro. Porque sí está más en descargas. Sí, total. Que imagínate, si volver a formular otra vez un tono en Plastisol, no. Por más que le formules, siempre hay lotes. Claro. ¿no? De un tono a otro siempre va a cambiar. Sí. Y si no llevamos un control, pues va a ser más complicado aún, ¿no? Sí, así, y insisto, o sea, para alguien que ya tiene la experiencia, dice, no pasa nada, pero yo lo veo en función de que puedas delegárselo a alguien más y de que alguien más lo pueda hacer y que pueda todo tu equipo de trabajo que vas creando poder tener esa facilidad o esa capacidad de volverlo a hacer el proceso, ¿no? Inclusive también para eso que mencionas, que es correcto, pero uno también que está dedicado a veces a la enseñanza, también lo tendrías que enseñar así. Sí, totalmente. Para que los que van empezando no le vas a decir, no, hombre, más o menos. Va a decir, oye, pues... Sí, no. Entonces también ¿y sabes qué? A los que damos clases también. Claro, total. Ir descargando como vas usando. Sí, algo que también mencionó Jesse. Porque si no también te va cambiando el tono. Exacto. Sí. O sea, esa también es como algo muy importante. Buenísimo. ¿no? Sí. Si no hacer los 2 kilotes de descarga. No activarlos. Sí, no activarlos. Sino iba a activar por periodos, ¿no? Conforme vayas avanzando. Muy bien, pues me parece muy interesante. Yo creo que con esto la verdad es que dejamos buenos tips en la mesa para que pues se animen a comenzar a experimentar con estas impresiones fotorrealistas con full descarga, ¿no? Y bueno, es posible, está fácil en sentido de
entendiendo lo que se necesita y que también no se frustren, ¿no? Hay una curva de aprendizaje que desde luego las primeras veces no va a salir a lo mejor con el resultado que tú quieres, pero poco a poco vas a ir adaptando y entendiendo mucho mejor, ya tomando en cuenta la base técnica, que se puede lograr, ¿no? Y que puedes llegar a tener esta posibilidad de ofrecer un servicio adicional. Y sabes qué, y dudas o cualquier cosa, creo que todo el mundo está dispuesto oye, me falta esto y un tip, ¿no? Claro. Yo, Iván o tú o cualquiera de nosotros. Sí, porque lo dejen en los comentarios y yo estaré al pendiente si puedo apoyar ahí. Que dejen los insultos en los comentarios. Pero que no se la bañe. Nada más leve, ¿no? Tranquilo, sí, por favor, amigable. Listo, pues ¿qué? ¿Nos vamos por unos tacos o qué? Vámonos. Muy bien. Vámonos. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Venga. Chao. Chao.